¿Quieres darle al otro tema? Sí, sí, adelante. Entonces, déjame más. Ok. Eh, pues yo traigo un tema, híjole, A ver, que espero se te haga interesante. Preparé un poquito. No, no te he platicado que tuve un podcast con un amigo y hacíamos este ok. formato. Nomás que dividíamos los episodios en vez de. Pues ahorita va a ser el mismo episodio, los dos temas que al cabo X. Se pueden Sí. dividir en clips y todo, pero cuando lo hacíamos con él, así era el formato. Cada vez que nos juntamos, grabábamos dos. Oye, escuché que lo más importante para que te vean más personas en los podcasts y eso son los primeros minutos. Entonces, que en los primeros minutos tienes que decir algo así súper interesante o algo muy atractivo para que se puedan quedar 3 horas, 4 horas, no sé. Todas esas No, teorías no, son no es que complicadas. no es que ya no tengamos, ¿cómo se dice? Concentración para ver cosas largas. O sea, sí la tenemos, sí lo podemos hacer, pero el gancho tiene que ser en los primeros minutos. Sobre todo cuando no te conocen, pero es que aún así está bien difícil que alguien se quede a verlo todo si no te conoce. Sobre todo en el formato video, en la tablet, como que es bien complicado que veas tanto, a menos que seas muy fan, a menos que la entrevista sea con alguien famoso, Famoso. ahí sí como que te lo quedas viendo, pero dos desconocidos es bien raro. Es más fácil que partas clips y le pongas Sí, títulos un poquito más llamativos a los clips y alguien vea un clip, luego vea otro. Pero en YouTube es bien difícil que te recomiende YouTube. O sea, la gente ve lo que YouTube recomienda. Es bien claro. raro que estés buscando y ya no es como antes que tú lo compartes en tu Facebook y llegaba y la gente que tienes de amigos lo veía y pum, se metía. Ya es bien raro. Ya la gente le está dando nomás y hay tantas opciones más El puro cortas. algoritmo. Sí, Ujú. mucho más complicado. Ya una vez que agarras conversación y que alguien se metió, sí se queda a escucharla, pero el tema es eso. O sea, aparte que esté Sí. cómodo, que el que esté escuchando esté en un espacio cómodo. Yo, como consumidor también de videos largos, muchas veces cuando estoy haciendo otra cosa que me requiere poca atención, pongo un video largo de 1 o de 2 horas y ahí lo estoy escuchando y viendo así como. Pero en mi celular ni de chiste voy a ver 2 horas. Y eso que yo sí consumo videos Sí. largos. Entonces, nunca sabes. Es bien difícil. Es bien difícil saber y estresarte por eso también está muy difícil. La miniatura importa muchísimo en YouTube porque es lo que te Miniatura. hace la miniatura del video. Ah, La imagen que te aparece, hay que hacerle en Photoshop. No es nomás así agarrar un frame del video, sino hay que ya. meterle contorno y meterle letras y meterle título y meterle una frasecita. Eso es mucho más importante en YouTube. Sí. Y en audio, en puro podcast, la gente que ya escucha, o sea, si alguien ya te escucha en el podcast, en el carro, es más fácil que lo Sí. siga, porque aunque el título no esté tan llamativo ni nada, porque ya sabe que tiene un trayecto de 1 hora y pues déjame pongo a este güey que me gusta cómo platica. Entonces, bueno, Sí. es muy, muy difícil. Yo creo que algo que funciona, pero es mucho trabajo que ahorita no he tenido tiempo de hacerlo por Mauro, pero espero poder ya después de mudarnos. Es clips cortos en Instagram y en TikTok, pero chiquitos. Ándale. Pero es que eso Sí, Moni. es mucho trabajo. O sea, lo intento, pero ahorita no tengo el tiempo. O sea, lo quiero hacer, pero es mucho trabajo. Y tienes que buscar el clip de 1 minuto y meterle un poquito de edición. Te tardas 1 hora. Y lo subes y tiene 10 views, chin. Y luego otro tiene 1000. Y también obligarte a ti mismo a hacer o sea, pensando en esos clips, hacer las pláticas de 1 minuto cortas y muy Pero directas. eso también lo he intentado y yo creo que es mejor, sobre todo en formato podcast, que yo que consumo también y que lo he hecho y que he intentado Ujú. ver cómo hacerle para que esté más padre, platicar normal y ya en Sí, postproducción te pones a verlo y a sacar los clips que estén interesantes. Porque si te pones a tratar de platicar rápido, pierde la naturalidad la conversación y deja de ser bueno, una conversación, se convierte pues en un video como de presentar un tema, de noticias. exacto, Sí. sí, como de programa de tele, que también está padre, pero pierdes esa naturalidad y pierdes, que a mí me encanta, yo me enamoré del formato cuando empecé a consumirlo, como oyéndolo, porque al poder estar haciendo cosas de la casa y escuchando o en el carro y escuchar largas conversaciones, llegas a conocer a las personas como si estuvieras ahí y en un video de Claro. 10 minutos Oye, editado y por producido, cierto, ¿no?
¿Qué onda? Me invitaron a las pláticas de Diego Rusarín Ajá. y Simón Levy de Diálogos por el Ok. Porvenir. Hoy en... No he puesto atención, creo que es en Lázaro Cárdenas, pero no voy a ir de Ok. 6 a 9. Pero van a ir 30 personas y yo contesté ahí en Instagram, entonces me invitaron. Ok. Qué padre. Sí, sí, O sea, sí. sí es alguien a quien, o sea, dos personas muy interesantes a las que Que te gusta admiro. escuchar, claro, y verlos en Me gusta persona, escuchar. claro. Y estaría fregón. Sí, sí, digo, Voy a intentar ir. ok. Este, Ahí me dices cómo ahí lo, estuvo, ahí, ahí lo te platico cómo ahí estuvo. luego me dices. Bueno, Sí. entonces arrancamos con el tema. ¿Sí? Bueno, te digo que tenemos este formato y una vez apliqué porque se me hizo muy interesante y me gustó cómo se fue la conversación. Vamos a ver si no nos tardamos tanto. Tengo que hacer algunas premisas primero. No sé si esté mal Ok. dicho, premisas primero, pero bueno. Eh, ok, ¿tú sabes lo que es un dilema moral? Pues cuando tienes dos opciones Ajá. y por un lado hay algo, pues que puedes dañar a alguien, ¿no? O Ok. sea, un Pues dilema. un dilema que es una... bueno, por aquí tengo A este... ver, no es como, por ejemplo, volarte un rojo. Ese no es un dilema moral. Puede ser, pero no. O sea, básicamente es una decisión en la que cualquiera de las dos opciones que elijas es difícil saber cuál es la correcta. Más o menos Ok. va más por ahí. Por aquí te voy a tener la definición. Aquí preparé varias cositas. Bueno, primero para irnos por partes, ética. Aquí tengo la definición de diccionario de ética. Sí. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal en sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Entonces, ¿qué es la moral? Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano entre el bien y el mal. O sea, la Lo moral mismo. es... No, 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 no. La ética estudia el bien y el mal en sí. ¿Ok? Ah, ok. No el comportamiento del ser humano relacionado con el bien y el Ah, mal. O ok. sea, la Ok. ética es qué es el bien y el mal y cuál es su relación con la moral. Y la moral es cuál El es el comportamiento. comportamiento humano con el bien y el mal, en cuanto al bien y el mal. ¿Ok? Entonces, Ok. una decisión moral es, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Ok? Hay un dilema, bueno, un dilema moral, aquí también la definición que me Sí. apareció en Google. Cuando una persona debe optar entre distintas posibilidades que de una u otra forma pueden producir una situación censurable desde un punto de vista ético. Básicamente que no sabes cuál es la decisión correcta o que es difícil saberlo. Ok. ¿Algún ejemplo? Por aquí tengo... Ah, ok, perfecto. Aquí tengo varias cositas. Eh, para, pero ¿qué es lo correcto? ¿Cómo definimos qué es lo correcto? Hay veces que es más fácil, hay veces que es más difícil. Para eso hay varios principios que también encontré. Hay un Y marco, un marco donde está supuestamente todo eso, por dónde debe regir. hay La varios. filosofía estudia, Es estudia claro, ese tipo de- definitivo. Eso es lo que a mí Ajá. se me hace muy interesante, pero no es que lo encuentres tan fácil. A ver, no es un marco de cuatro cosas y ya, como que hay varios No, principios, pero hay quien le da más importancia unos que a otros. Seguramente ha habido filósofos a lo largo de la historia que han definido unas prioridades en esos principios, porque hay veces que tienes que elegir entre uno u otro principio. Por sí. ejemplo, en el aborto tienes que decir, defiendo la vida del no nacido o defiendo la libertad de la mujer de decidir. Las dos Bueno, son... ¿tú qué opinas ahí? Yo opino que defender la vida del no nacido, pero eso es un tema que Yo no es también. para ahorita. Eso es un tema Sí. para otro momento. Para mí es fácil, pero el tema es, en ese punto en particular, el tema está en que mucha gente no lo toma, no lo considera una vida hasta cierto momento. Entonces, si no es una vida, ok, hay que defender a la decisión de la mujer, pero si es una vida, No, pues no. bueno, ahí Hay que entramos en eso. demostrar. Sí, Habría que yo, demostrar. yo estoy totalmente en contra del aborto. Yo En también. cualquier momento, sea no nacido o vida o lo que sea, yo Sí. creo que no puedes tomar una decisión así. Es que si estamos hablando de una vida humana, que yo considero que es una vida humana desde la concepción, Sí, no puedes, o sea, no hay algo más arriba que eso, hay que defender eso por sobre todas las cosas, claro. aunque matándolo estés defendiendo otros Mira, principios de la mujer, pero eso es hay otro que, tema.
hay gente que dice, oye, no, porque la mujer tiene que estar bien para poder hacerse cargo de Sí, la vida y si la mujer no quiere o no se encuentra en sus facultades de claro. hacerlo y esté deprimida o lo que sea, no lo va a hacer bien. Bueno, pero podrá haber otras personas que a lo mejor pueden hacerse cargo Claro, es que, no, pero de ese bebé. es que hay situaciones extremas, pero yo creo que ninguna situación, por más extrema que sea, justifica matar a una vida inocente. Sí, El tema es exacto. que la justificación de las personas que están a favor de defender la decisión de la mujer es que no lo consideran una vida. Si lo en el momento que ya lo consideran una vida, muchos están de acuerdo en que no se mate, pero muchos no lo consideran una vida hasta que tenga el cerebro desarrollado o hasta que tenga, no sé, Pues dependiendo son de... tecnicismos, pero mira, hablando del marco, eh, yo me baso en ese marco que para mí pues, es la Biblia. Entonces, es mi guía, mi, digamos, brújula para seguir las decisiones. Entonces, podrá haber muchas teorías diferentes, posturas, sobre la ética y la moral, pero ya ves, el utilitarismo y todo eso, Sí. el bien para la mayor cantidad de personas, el mayor número de personas, pero pues nada es justificación para mí de matar. Entonces, y volviendo al tema de la Death Note, pues No eso la es lo que vi. hace. Pero ¿No la sí, no la vi, viste? pero dicen que es muy mala la serie comparada con el anime. Yo estoy viendo el anime, la Ah, caricatura. ya, ya, ya. Sí, es que hay una película que dicen que es muy mala. Sí, Pero pues no, él debe ser buena. Sí. está matando a criminales y todo para poder hacer justicia por sí mismo y tener un mundo mejor. Bueno, ahí hay muchos No estoy dilemas de acuerdo. morales. Ahí hay dilemas morales interesantes. Sí, Bueno, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo que es muy típico. A lo mejor ya lo has escuchado. Ha salido en series. Y porque va escalando. Y al irlo ¿ok? escalando, está interesante que la respuesta puede cambiar o puede mantenerse. Es el dilema del tren. ¿Lo has escuchado? Sí, Como, sí, pero no me acuerdo bueno, exactamente cada ok. detalle. Vas en un tren. Eh, Sí, el tren está a punto de atropellar a 5 personas que es imposible que sepan que viene un tren. Porque podrías meterle sí. una variante que les pito. No pueden escucharte, no pueden saber. Están trabajando, están amarrados, lo que sea. Tú puedes mover la palanca y cambiar la dirección del tren a donde hay solamente, a otra vía donde hay una persona. Sí. Entonces, si tú lo cambias, se muere esa una persona, pero se salvan 5. Si no lo cambias, se mueren las 5. Es el utilitarismo. ¿Cuál es lo correcto ahí? Pues la postura utilitarista diría salva a los cinco y Ujú, mata a uno. ujú. Pero yo te digo que yo no estoy de acuerdo con esa Ok. postura. Eh, pues si no hay otra opción, es que, pues no sé, o sea, no se No, puede no hay forma frenar de frenar. No hay nomás, o puedes o dejarlo así o cambiarlo. dejarlo así o cambiarlo. Híjole, es que, Mauri, me pones, o sea, yo no puedo decir algo que, o sea, no estoy ahí, no sé, Es que, trataría es de que frenar el tren. no, pero no se puede. Ok, el tema aquí es, digo, una cosa es la respuesta que puedas dar en tus 5 sentidos sentado en la comodidad de tu Sí, casa y otra cosa es lo que hagas ahí. Eso es una cosa que no vamos a analizar ahorita. Lo que vamos a analizar ahorita es la decisión que puedas tomar ahorita. Estando bien, no estando ahí, no batallando, porque estando ahí la adrenalina te puede jugar en contra y lo que tú sí, a lo mejor considerabas estando correcto. ahí desvías y no sabes que va a haber otra persona Pero esperando. aquí la idea es qué es lo que tú consideras correcto. No lo que harías, porque lo que harías es puede ser diferente, lo consideres correcto, puedes no hacerlo correcto estando ahí, es muy rápida la decisión. Que ese es otro análisis que ha hecho mucha gente. Lo que dices que es lo correcto con lo que harías en ese momento. Ha habido estudios que hacen con gente que literal los meten en un cuarto y simulan como si estuviera pasando eso y Sí, ellos no saben que es puro pedo, que también se me hace bien mal poner a alguien en una situación así de estrés, pero, pero ellos deciden si lo cambian o no. O sea, literal, están así de que aquí es el cuarto de control de las vías del tren, no sé qué, y ellos no saben que es puro pedo y les ponen grabaciones como si fueran las 5 y la persona, y es de sí. que, y es de que, pues la persona no sabe si moverlo o no, hay unos se ponen así todos nerviosos, pero estudia si lo harías o no lo harías en una situación de estrés. Aquí estamos hablando de qué es lo que consideras correcto. Yo te voy a decir lo que Pues considero correcto y por es qué. que, es que ninguna de las dos es correcto. No, es O que no, sea, no, o sea,
¿Moverlo o no moverlo? Ah, ¿moverlo o no O moverlo? sea, ¿cambiar la dirección o dejarlo ¿Soy así? yo la que es el piloto? Tú tienes la opción de moverle o no moverlo. Tú tienes la opción de desviarlo o no desviarlo. Si no lo desvías, se mueren 5. Si lo desvías, se muere una. Es así de fácil. ¿No lo desvías o lo desvías? ¿O qué consideras que es lo correcto? Ya lo que harías en esas situaciones está más difícil. Bueno, como no puedo contestar porque no sé, ¿tú qué contestarías? Yo lo dejo así. ¿Tú lo dejas así? Sí. ¿Por qué? Porque no. Es que cuando lo vamos escalando nos vamos dando cuenta Es que de. yo también, o sea, definitivamente no estoy de acuerdo con matar a nadie, ¿verdad? Pero también tomar una decisión como que no me compete a mí, Claro. ser la jueza y decidir quién muere y quién no. O sea, Es que en esta yo no situación, tengo esa en esta posición. situación la tienes. Y tienes minutos, segundos. O tú puedes, ok, en este momento tú programas, tienes que programar el tren. Tú como programador, porque el tren va a ser automático. Entonces, bajo una situación así, quiero que el algoritmo, que la computadora o que la inteligencia artificial se mueva o se quede como está. Tú lo vas a programar. No, pues como tú, yo Lo tampoco le dejas. movería. Ok. Sí, porque no es mi posición, no me compete a mí tomar ese tipo de decisiones. Ok, es que Mo- el tema es que sí la estás tomando, es una línea muy delgada y te voy a explicar la línea delgada que yo he visto. La mayoría de la gente considera correcto moverlo y matar, porque estás eligiendo entre 5 y uno. ¿Ok? Sí, Porque yo no lo considero correcto. Este escala. Y ahorita te voy a decir la diferencia. sí, Eh, la escalada es, ¿qué pasa si tú no vas en el tren, no vas a mover las vías? Va un tren rumbo a 5 personas y tú estás en un puente y ves una persona de grandota que dice, si la empujo, esa persona va a morirse, pero va a frenar el tren. Obviamente en una situación en la que sí pasaría, ¿no? Porque te me podrás decir, no, pero a lo mejor no lo frena, a lo mejor mata a todos, suponiendo que sabes, ¿no? Estás tomando la decisión de sacrificar a una persona para salvar a 5. No estás eligiendo entre uno o 5. Tú tomando la decisión de sacrificar la vida de un tercero para salvar a 5. No estás sacrificando la tuya y no estás eligiendo entre entre un mal menor. Estás evitando un mal mayor sacrificando un tercero. Lo que en el primer ejemplo es más difícil de ver, porque pareciera que estás eligiendo entre uno o 5. Pero en el segundo ejemplo también estás eligiendo entre uno o 5. Tú sacrificando al otro. Y en el primer ejemplo también. Pero está muy, muy, muy borroso. sí. Mucha gente como lo escala es, en vez de escalarlo con el gordo que avientas, lo escala diciendo, ok, eliges cambiar la dirección, matas a uno, pero ¿qué pasa si ese uno es tu hijo? No, pues ya no. Ah, entonces ya no es lo correcto porque es tu hijo. Entonces, esa Sí, es otra, pero esa es otra manera de escalarlo. Ahorita estamos viendo si es lo correcto o no salvar a uno o a 5, tomando en cuenta que sacrificas al uno. No. ¿Qué pasaría si el tren, por ejemplo, sería un poquito diferente si el tren va derecho, hay dos caminos y tú tienes que a fuerzas elegir uno? Porque si no va a ser al azar, por ejemplo, no sé. O sí. porque afuera tienes que elegir uno que están apuntando con una pistola. ¿Eliges donde hay uno o eliges donde hay 5? Pues ahí sí hay que elegir donde hay uno. Porque estás Sí, eligiendo el mal menor. sí, porque te están poniendo una pistola en la cabeza. Pero tienes que elegir entre uno u otro. No entre dejar que... Para mí la diferencia radica entre dejar que siga su curso. Su curso es hacia los 5. Cambiarlo es yo tomar la decisión de sacrificar a un tercero. ¿Ok? Sí, Hay otra, todavía más escalado. Tú eres doctor y te das cuenta que es esa persona sana. Si tú haces estudios con esa persona y la matas, puedes conseguir una vacuna que va a salvar a millones. ¿Es no, correcto o no es correcto? no, no es Ahí es correcto. muy fácil decir, no, pues no. O sea, como yo quién soy para sacrificar la vida. Pero es lo mismo que en los otros ejemplos, nomás que cada vez es más notorio que estás sacrificando una vida para salvar a muchas. Yo se me hace que no me iría por sacrificar a una persona. O sea, dejaría que siguiera su curso, Es que aquí el tema es ese. En este ejemplo, el porque curso es... moralmente es que no eres culpable, porque si el tren va
naturalmente en un curso donde va a atropellar a 5 personas, pues tampoco es mi culpa. O sea, No, y no puedo y justiciar o ser Dios para decidir quién muere y quién no. O sea, eso ya no estuvo en mis manos, no pude tener control antes de eso, y aunque tengo ahí la palanca, lo que sucede previo no es culpa mía, y lo que sucede después tampoco. ¿Me explico? es complicado. Esos son ejemplos complicadillos, no tan complicados, pero complicadillos. Hay unos mucho más complicados. Pero bueno, se me hace interesante porque al escalarlo, esa es la reflexión de este ejemplo en particular. Al escalarlo te das cuenta la diferencia entre elegir el bien menor, perdón, el mal menor, o, o sacrificar tú a un tercero para evitar un mal mayor. Porque ahí ¿Cómo se ya, llama la postura o la corriente? Es que una es utilitarismo y la otra, no sé, ¿cómo vendría? probablemente humanista, pero no estoy seguro. ¿Cómo se llama? Pero es que ahí estamos hablando de principios. Sí, Evitar o sea, el bien común, el bien mayor, pero también la autonomía de cada persona. Esa persona tiene que tomar la decisión de sacrificarse o no sacrificarse. Te voy a poner otro sí. ejemplo parecido, pero le da un poquito la vuelta y este es de un videojuego. Si no te importa el spoiler, ¿has jugado el de Spider-Man Ujú. de Play 4? No. Bueno, va a haber un spoiler, pero la verdad es que se puede disfrutar aunque ya te lo sepas. Hay un virus, la tía Ujú. May, ¿sabes? La tía May, la tía de Spider-Man, que es viejita. En esta versión es viejita, porque luego Sí. en la del universo cinematográfico Marvel no es tan viejita, pero bueno. La tía May está muriendo de un virus. Ujú. Él tiene una vacuna, consigue, o sea, la cura del virus, pero tiene que tomar la decisión de, ¿se la da a la tía May, la salva, o se la da a los científicos para que la repliquen y salven a la humanidad? Entonces ahí, o salvo a mi tía, o salvo a la humanidad. Pero la tía ya está enferma y la vacuna no es de ella. ¿Sí explico? O sea, ahí la decisión correcta es dársela a los científicos aunque la tía se muera. Sí. Porque yo no estoy tomando la decisión de matarla. Yo estoy tomando la decisión de a quién salvo. Es diferente. ¿Salvo a todos o a uno? ¿O mato a uno para salvar a todos? Ahí es donde está la diferencia. Entonces, en el caso de Peter Parker, decide dársela a los científicos, la tía May se muere, replican la vacuna y salvan a la humanidad. Sí. Pero es diferente eso al del tren, porque en el del tren tú estás sacrificando a alguien. Entonces, aunque hay Exacto. principio de bien común y de buscar el menor mal, también hay principio de autonomía de la persona y de libertad y del derecho a la vida de cada persona. Entonces, tú no Ujú. puedes faltarle al derecho a la vida de una persona para evitar un mal mayor. Porque ahí Exactamente. estás faltando a un principio más importante. Porque Sí. si ahorita sí salvas a los 5 y chingón, no pasa nada. Pero, ¿qué va a pasar si empezamos a faltarle el respeto a ese principio? Va a empezar a haber gente como Hitler que dice, pues por el bien mayor de tener una raza más pura, mato a los judíos. O va a Sí, haber sí, sí. gente que va a decir, hago pruebas en humanos porque no importa que mate a 200 humanos para conseguir una vacuna. Voy a curar el Sí, y cáncer. ese principio del utilitarismo a mí no me parece que esté bien. Es lo que A mí te tampoco. decía desde el principio. Porque estás sacrificando algo más importante. ¿Qué es lo que pasa un Sí, poquito también con el aborto? Volviendo al tema así rápido, es lo que pasa un sí. poquito con, por más que haya pruebas de que el lugar donde se legaliza el aborto reduces el crimen, porque también he escuchado que hace mucho sentido, en tal ciudad de Estados Unidos en los 70 se legalizó el aborto, que la mayoría de la gente que abortaba era la gente de los barrios más pobres, que tenía hijos sin desearlo, que se terminaban convirtiendo en delincuentes. Entonces, 20 años después bajó el crimen. Puede ser que esté correlacionado con eso. No tiene nada que ver. Porque aunque sea cierto, estás evitando crímenes a costa de matar inocentes al potencial criminal. Eso también está bien cabrón, porque también hay películas de escenarios de tipo Black Mirror, pero no me acuerdo otros, donde ya Ujú. con algoritmos, basado en dónde naciste, pueden identificar si tú vas a ser criminal o no, porque dice, oye, tienes 90% de probabilidades de que seas criminal porque naciste en una condición de escasez, Luego, sí. naciste en una En colonia un donde... barrio, en Exacto, una... en un Ajá. contexto social. Entonces yo, en vez de arreglar ese contexto social, mejor te mato desde que naces
o desde que tienes 5 años, o desde que el algoritmo me dice que tu probabilidad subió, porque a lo mejor va subiendo o bajando dependiendo de tus circunstancias en la infancia, o que a los Pero 10. quitas lo bonito del ser humano, o sea, quitas lo bonito de, por ejemplo, estás formando puros robots, puros algoritmos que tomen decisiones después, Un quitas la poquito, sí. subjetividad del ser Quit- humano Quitas mucho, no, y matas el ser humano, o y, sea, y es puro racional, si te fijas, es puro racional, a ver qué es mejor esto o esto, y pues decisiones así no son de un ser humano, el ser humano toma decisiones irracionales, somos subjetivos, entonces no se sabe lo que queremos. ¿Cómo vas a tomar una decisión de quién vive y quién muere? pues sí. Entonces, Es que, es es muy que complejo. es complejo porque sí creo que llega un punto en el que ese tipo de tecnología sea posible. No Sí sé va a si ser falte posible poquito o falte mucho, pero va a y pasar. qué Va a horrible vivir en pasar. un mundo Pues así. pero quién sabe si se permita que algún gobierno la utilice para eso. Matar gente inocente porque tiene potencial a ser criminal. Porque Mira, el mundo tiene que ser diverso, o sea, si están influyendo en ese tipo de cosas, quién sí vive y quién sí no, pues entonces van a ser prácticamente los mismos, o sea, todos pues van creas a una buscar elite, como se ha hecho muchas veces a lo creas largo de la una elite historia. y pues eso no está padre. No, no, porque se ha luchado durante décadas o siglos por equidad de género, por igualdad de oportunidades, por eliminar el racismo, para que termines avanzando hacia allá, hacia minimizar seres humanos por su potencial, y porque no has podido tú como gobierno arreglar los problemas sociales. En vez de arreglar los problemas sociales, en vez de arreglar el contexto en el que nacen esas Ahora, personas, no, mejor los y mato. están suponiendo que se van a convertir en criminales, pero No, nunca saben, pero porque es una supongamos, decisión. supongamos que son algoritmos súper acertados, porque sí puede pasar que sean súper acertados. Yo No, creo que el pues problema no es que es, no puede ser, porque no puedes predecir el comportamiento humano, porque el ser humano es, no siempre se comporta como sus condiciones lo determinaron. O sea, pudiera haber nacido en un barrio, híjole, pero eso ser una sería, persona, sí, por pero, ejemplo, un líder o alguien así no, que pero eso sería una discusión que habría que prepararnos para otro tema, porque no sé cuáles, tampoco conozco, no, pero hay corrientes filosóficas que hablan de cómo te condiciona, todo tu entorno te condiciona y realmente y la tenemos. resiliencia. ¿Qué pasa si tienes muchos problemas y aprendes a sobrevivir y a salir adelante? Porque Te vuelves más fuerte. también fue parte de tu contexto. Y también quieren ponerte en una burbuja donde todo sea controlado, entonces las personas no van a aprender a ser diferentes. La lucha y todo eso es necesaria. Es necesario el sufrimiento para poder ser mejor persona. Sí, pero la manera en que tú afrontas el sufrimiento contra la manera que otra persona afronta el sufrimiento es diferente también por tu contexto educativo, por tu familia, por tu colegio, por tus amigos. Entonces es bien complicado saber o afirmar qué es lo que determina las acciones del ser humano. No estoy defendiendo esa postura porque no la conozco tanto. No estoy diciendo que ni siquiera habría que leer mucho más y ver ejemplos y estudiarlo. Pero no me iría tan rápido a descartarla. Sí creo que condiciona mucho, no sé si todo. Creo que decir que todo le quita libertad al ser humano. Hay quien afirma que el ser humano no tiene Yo libertad, pienso como pero no sé. conclusión que el ser humano se está equivocando en querer tomar decisiones que no le competen. En andarse planteando este tipo de cosas y tomar una decisión hace que, o sea, la riegan, la van a regar en algún momento y no podemos jugar a ser Dios. Entonces, Sí, es una reflexión importante de muchas ficciones como la de Death Note, que aunque no la he visto, conozco como las conclusiones de creo, mucha gente. creo que tenemos que ser humildes para entender que no podemos decidirlo todo porque no entendemos, no alcanzamos a entender el mundo. ¿Quién entiende el mundo ahorita? Entonces, El tema, ¿por el qué te tema pones, es, por sí, qué te pones a decidir qué sería lo mejor? Yo pienso que es mejor dejar, como decía la analogía del tren, deja que tome su curso la vida. sí, pero no siempre es tan fácil. Por ejemplo, otro que también se me hizo muy interesante cuando empezó el COVID, este,
¿Nunca has escuchado el podcast de Freakonomics? No, Bueno, es interesante, invita a gente súper experta, está muy padre. Hubo sí, un episodio en el que invitó varios, pues no sé cómo se llaman, expertos en ética o expertos en moral, no sé qué carrera sea, o filosofía, no sé qué era, pero hablaban Mauri, de, ¿sí? espérame tantito, un segundo, ¿sí? Sí, dale, dale. Ahí Déjame le voy. pongo pausa. Reanudar. Ah, listo, listo, listo. Ok, Sí, eso ya para cerrar. sí, Para que veas cómo no es tan fácil. O sea, hay ejemplos en los que, bueno, deja que siga su curso y no intervengas, no sacrifiques a otra persona, como en el tren, ok. Cuando empezó el COVID, decían que un dilema moral interesante, práctico, que tenía que decidirse, era, estaban los respiradores, suponiendo en un país un poquito más desarrollado que el nuestro, porque aquí es un desmadre, pero sí, imagínate, tenemos 20 respiradores, no sé, calculamos que puede ser que lleguen 50 personas con la enfermedad, no sabemos cuánta gente va a llegar, pero va a llegar más gente de los respiradores que tenemos. ¿Cuál va a sí, ser el criterio para decir a quién se los damos y a quién no? Un criterio que pareciera el más, deja que todo llegue a su curso, sería el primero que llegue. Pero el primero que llegue tampoco es un criterio buen criterio. justo, porque ¿qué pasa con el que se enfermó? Ya porque se enfermó después perdió su derecho. ¿Qué pasa entonces con los que se quieran enfermar antes para ya agandallen? O sea, pues me contagio rápido para agandallar, etcétera. ¿Qué pasa si una persona tenía más posibilidades de sobrevivir que otra? Entonces hay otro criterio, el que tenga más posibilidades de sobrevivir o el que esté más grave. Entonces, vas a dejar al que está bien grave morirse para dárselo al que está menos grave porque él tiene más posibilidades de sobrevivir. Eso es otro muy complicado. Sí. Entonces, él decía que, no me acuerdo qué corriente de filosófica o ética o moral era, que la que él defendía era decidir salvar la mayor cantidad de años posible. Es decir, si el promedio de vida de una persona son 80 años, mientras más joven, más años de vida salvaste. Entonces, si tú se lo das a Mm. alguien de 10 años, le salvaste en promedio 70 años. No estoy de acuerdo. Es que no hay respuesta fácil. Es que no hay respuesta fácil. Una, una me parece interesante la de seguir su curso. O sea, el que llegó primero Pero es que eso y, tampoco es lo más pero a ver, justo. llegó primero un joven y se recuperó rápido y luego llega otro, o sea, Pues es que ese sería otro criterio. Dárselo primero al que se va a recuperar más rápido. Digo, ahí no hay una respuesta. Ese sí es un dilema mucho más complicado que el del tren. Este sí está fuerte y yo creo que hay gente que tiene años estudiando filosofía, años estudiando moral y que pueden, o sea, y también nosotros, pues, ay, güey, hay que también respetar a los que tienen más estudios, más experiencia y que se contrapongan diferentes corrientes. A mí eso me hace muy interesante escucharlo y analizarlo y aprender, porque no es una respuesta fácil. O sea, tú puedes decir mayor cantidad de años, pues sí, pero entonces el viejito no vale. Pues no es que no valga, pero en este caso, y así va, cada quien va a argumentar. podría ser que llegue, o sea, como vayan llegando, pero si hay casos más graves, darle prioridad a la gente más grande por ser más grave, ¿no? O sea, porque los jóvenes, casi la tasa de mortandad no era muy alta. No, pero hablando de los que ocupan respirador, ya todos Ah, están ok, que graves. todos estén en las mismas condiciones. Pues es que la condición, digo, puede variar, pero el que ocupa respirador ya está bien grave. Habrá gente más grave que otra dentro de ese rango Ah, de ok. respirador, pero es la gente que ocupaba respirador. Pues Ese era el yo dilema. sinceramente me considero ignorante, o No, yo sea, también. O sea, para tomar la no es decisión. fácil, pero es que el tema es que si nadie toma la decisión, No, ignorante me refiero a, pues no conozco bien lo de la enfermedad y, o sea, no tengo la data para poder, pero moralmente yo creo que lo más justo sería que siga su curso. O sea, como vayan llegando y tal vez tratar de que el gobierno invierta más en más respiradores, o sea, otro tipo de soluciones. es que Este, ese está, a mí se me hace muy complicado porque como vayan llegando tampoco se me hace lo más justo, porque propicias a que alguien se quiera enfermar, a alguien agandalle enfermándose antes para pero ¿quién alcanzar. se va a querer enfermar adrede? O, Mm. o sea, no tiene O sentido. juegas a que tiene más derecho solamente porque se enfermó antes, no Y porque si valga alguien más o decide, menos. y si alguien decide enfermarse antes, pues eso ya tampoco es tu Pero bueno, culpa. deja tú esa. Tiene más derecho solamente porque se enfermó antes.
No es Según más ese derecho. criterio, sí, No, no, sí, es que no es más porque tú derecho. sabes que se van a acabar, o sea, tú pronosticas que se van a acabar. Ya está el pronóstico, están enfermándose tantas personas diarias y tengo tantos respiradores. O sea, no es, eso si no supiéramos, ok, pues conforme fueron llegando, es lo más justo. Tú Es lo estás más. enfermo, yo te lo doy. Pero cuando ya tienes toda la información, ya cambia la jugada, porque tienes la información, porque Sí, sabes que va a enfermarse tanta gente diaria y que tienes tantos respiradores y que se te van a acabar en 3 días, o no, en 5 días, o no sé. Entonces tienes que empezar a buscar criterios que sean justos y ninguno va a estar 100% justo porque es un tema difícil. claro. Pero a mí se me hace, o sea, yo creo que yo no quiero estar en la situación, al menos con la preparación que tengo hoy, no quiero estar en la situación en la que yo tenga que tomar esa decisión. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes son Claro. los que toman esa decisión? Al menos aquí en México, pues güeyes que no tienen ninguna formación filosófica. Es que debimos de habernos preparado antes. La moraleja de todo es destinar recursos para la salud, para poder enfrentar futuras pandemias. Claro, no, pero, Eso ya viene una negligencia desde el gobierno claro. eh, Pero es que esto en fue cómo mundial y gobiernos que, que no están como el de aquí, que sí tienen buenos países y buenos se gobiernos, pudo haber prevenido. O tal sea, vez. porque pudimos haber estado mejor preparados. Otra cosa fue la negligencia de pues, no destinar lo suficiente. Y ese ya no es problema o sea, es un problema compartido Sí, de a quién le echas la culpa, porque son muchos los que poco a poco van tomando decisiones y se vuelve algo que ya no puedes culpar a nadie. ok. Sí, sí, sí. Bueno, sí puedes, pero pues no sirve de mucho. Creo que Claro, las reflexiones finales de este tema es, ya lo he citado el libro de Sapiens de Yuval Noah sí, Harari. Otra cosa que dice con respecto al tema este de filosofía, sí. él pone un dilema muy parecido, bueno, digo, no parecido, también es un dilema moral, el carro. O sea, carros que se manejan solos, dice, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. ¿Qué pasa si se te atraviesa una persona y vas hecho madre? ¿Te mueves arriesgando chocar contra el de al lado? O es más, hay un barranco al lado, ¿te mueves y te sacrificas tú o matas al niño? Entonces, ¿qué es lo correcto? Híjole, Bueno, espérame, a pues ver, yo no creo importa, que no importa sí, aquí analizar qué es lo correcto. Lo que dice es, eso ha sido un dilema que han discutido los filósofos por siglos. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero estando ahí, cada quien hace diferente. Es el ser humano. Pero un yo creo que carro que se está, maneja solo, dice, un carro que se ok, maneja solo, alguien en sus 5 sentidos lo tiene que programar. Si tu sí, sensor detecta a una persona enfrente, te haces para un lado. Vale madre si hay un precipicio, vale madre si hay otro carro. O si tu sensor detecta que hay un carro al lado, atropellas al niño. O chocas con el carro al lado, vale madre quién es. O sea, son decisiones que una máquina claro. sí puede tomar porque la programa. Pero dice, eso lo programó un humano antes. Entonces, si dejamos que los programadores de Silicon Valley tomen esas decisiones, pues van a tomar puras decisiones basadas en el libre mercado y el cliente tiene la razón. ¿Qué dice el cliente? ¿Qué dice el que paga? El que paga se quiere salvar el mismo porque es el dueño del carro, mata al niño. Pero ¿qué dicen los filósofos a lo largo de la historia? Pues la vida del niño o la vida de 5 niños o no sé, ¿no? Entonces dice, ahora más que nunca es importante que la gente estudie filosofía y que la gente que está programando haga equipo con gente que estudia filosofía porque Pero ¿ves por qué el ser humano no puede empezar a tomar esas decisiones antes? O sea, porque un ser humano, por ejemplo, tú o yo, si fuera la situación, ¿qué haces? Pues mueves el volante, tratas de esquivar. Eso instintivamente yo creo que sería la reacción de sí, muchos. pero la reacción instintiva no necesariamente es la mejor, porque qué tal que vas con que vas con 3 niños atrás, amigos de tus hijos, y enfrente solo uno, como que ya tú le diste la vuelta, entonces tienes que, o sea, el que programa el carro que se maneja solo, tiene el poder de decidir eso, y cuando eso pase, lo decidió alguien sentado en su computadora, y eso va a pasar, entonces si el que está programando es un güey de Silicon Valley, que solo quiere dinero, pues Va vamos a a estar actuar, programando, va a actuar equivocadamente. va a actuar basado en el mercado, no Y por basado en eso lo la correcto. inteligencia artificial se va a equivocar. Pero Por es eso que todo lo sí, no, si la programa gente experta en moral, no necesariamente se va a equivocar, al contrario, va a Pero hacer las cosas mejor que nosotros. acabas de decir que el interés es económico. Ah, pues es que depende, por eso, es lo que él critica, él dice, no deberíamos de dejar
que ese sea el parámetro para todo. Porque ahora Claro. sí va a empezar a importar. Sí, Hasta ahorita se quedaba en una plática de los filósofos en Atenas, ¿no? O en un café. sí, Ahora va a ser práctico. O sea, la filosofía cada vez es más práctica. Esa es la más reflexión. aplicada. Cada vez nos va a afectar más que alguien tome esas decisiones bien tomadas o mal tomadas. Y basado en el mercado, en el cliente siempre tiene la razón, que es como se rige el mundo ahorita, va a Pues traer consecuencias qué gachas. difícil, porque ahorita el dinero está en pocas manos. Cada vez los ricos lo acumulan más y hay más desigualdad. Entonces, pues obviamente a la gente le falta el dinero. Simplemente nuestra generación de los millennials acumula el 4.8% de la riqueza. La generación anterior, a nuestra edad, acumulaba el 9% y la generación anterior acumulaba el 21%. Entonces, cada vez tenemos menos riqueza los jóvenes. Cada vez es más difícil hacer dinero, cada vez hay más desigualdad. Entonces, imagínate, pues la gente que va a tomar esas decisiones no va a estar súper bien económicamente, o sea, nadie nunca vamos a estar bien a como deberíamos de estar. Primero yo creo que hay que arreglar 1000 problemas más para poder llegar a poder tomar decisiones correctas. Pero pues ese ya es otro tema, la economía y lo que estamos viviendo los jóvenes. Pero ¿a qué te refieres con arreglar mil cosas más antes de tomar decisiones correctas? Pues arreglar la situación, o sea, económica. Destinar bien los recursos, que no haya robos, que el gobierno no se clave toda la lana, que haya Pero, empleos, pero cuando dices que decisiones sean bien correctas, ¿a cuáles te pagados. refieres? Pues Las de... primeramente las empresas, los jefes, que paguen bien. La riqueza no la podemos obtener porque está todo mal pagado. ¿Sí me explico? Es muy difícil. Y esa realidad ya está empezando a afectar en otros tipos pues está afectando en todo. Hay que tener fe, hay que echarle ganas, hay que buscar crecimiento y todo, pero sí es una realidad que tenemos menos oportunidades y estamos mejor educados que nuestros papás y las generaciones anteriores. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Pues porque en algún momento hubo gente que acumuló y fue tomando malas decisiones. Pero, pues mira, lo que tengamos en nuestras manos, hay que actuar bien y esa premisa de dejar seguir el curso, pues para mí que es la mejor, que las cosas tomen su curso. Bueno, cerramos y... Una llamada. Ah, Ya. estás en el iPad. Sí, También te llegan al iPad las llamadas, ¿no? sí. Está raro. Bueno, pues ese fue el tema, un poquito enredado, pero bueno. Es muy complicado y creo Sí, sí, que sí. estamos en una búsqueda de aprender, en una búsqueda de conocer o acercarnos a la verdad. Yo para mí mi marco es la Biblia y seguiré tratando de leer otros libros también, pero moralmente es mi autoridad, es lo que yo considero la verdad. Entonces, podrá haber muchos filósofos, muchas discusiones, pero al final de cuentas la Biblia es el marco que hay que seguir. Y yo pienso que si todos realmente creyeran y siguieran, no habría tanto problema en el mundo. Ok, bueno. Híjole, ese es un tema también que da para mucho, pero bueno. Luego lo platicamos. Sí. Luego lo Bueno, Mauri, pues platicamos. muchas gracias y estamos en contacto para la La próxima próxima reunión. semana.